El silencio en la sala de juntas era tan denso que Diego Alarcón podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, herencia de su abuelo, fundador del Grupo Alarcón. Frente a él, esparcidos sobre la mesa de caoba, los documentos que jamás debió encontrar, fotografías amarillentas, cartas manuscritas y registros financieros de hace 50 años. Es imposible, murmuró, mientras sus manos temblorosas sostenían la carta donde su abuelo, don Francisco Alarcón, confesaba haber ordenado la muerte de 3 socios para obtener el control total de las minas de plata en Zacatecas. El imperio que ahora él, a sus 29 años, acababa de heredar tras la repentina muerte de su padre. El abogado familiar, Ernesto Vargas, un hombre que había servido a 3 generaciones de Alarcón, lo observaba con expresión indescifrable. Tu padre nunca quiso que supieras esto, dijo finalmente. ¿Por qué crees que bebía tanto? ¿Por qué nunca podía mirar a los ojos a las familias Rivero y Mendoza en los eventos sociales? Diego sintió náuseas al reconocer esos apellidos. Pertenecían a sus padrinos, a los mejores amigos de la familia, a personas que lo habían visto crecer. Personas cuyos padres, según estos documentos, habían sido asesinados por orden de su propio abuelo. Si alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que la fortuna familiar que estás a punto de heredar fue construida sobre sangre y traición, esta historia te mostrará el desgarrador dilema de un joven que debe elegir entre proteger el legado de su apellido o revelar la verdad que destruirá todo lo que su familia representa. La mansión de la familia Alarcón se alzaba imponente en las colinas de las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Sus muros de cantera rosa y sus extensos jardines habían sido testigos de la grandeza de una de las familias más poderosas del país, cuya fortuna, iniciada con la minería y diversificada a lo largo de 3 generaciones, ahora abarcaba desde desarrollos inmobiliarios hasta tecnología financiera. Para el mundo exterior, los Alarcón representaban la historia de éxito mexicana por excelencia, inmigrantes españoles que, con trabajo duro y visión, habían construido un imperio respetable. Don Francisco, el patriarca fundador, era recordado como un pionero visionario. Su hijo, Javier Alarcón, había expandido el negocio internacionalmente antes de su trágico fallecimiento en un accidente de helicóptero apenas 3 meses atrás. Ahora, toda esa responsabilidad recaía sobre los hombros de Diego Alarcón, único hijo varón de Javier y nieto de don Francisco. A sus 29 años, con un MBA de Stanford y experiencia en las principales divisiones del grupo, Diego parecía perfectamente preparado para asumir el control. Lo que nadie esperaba era que, al ocupar la oficina que había pertenecido a su padre y abuelo, desenterraría secretos que cambiarían para siempre su percepción del legado familiar. Todo comenzó durante la primera semana como presidente ejecutivo. Diego había decidido reorganizar la oficina principal, un santuario prácticamente intacto desde la época de don Francisco. Mientras examinaba una antigua caja fuerte empotrada tras un cuadro de la Virgen de Guadalupe, encontró un compartimento secreto que contenía una caja de seguridad adicional. La combinación resultó ser la fecha de fundación de la primera mina Alarcón, un detalle que solo alguien de la familia conocería. El contenido de esa caja cambiaría el rumbo de su vida: un diario personal de don Francisco, fotografías comprometedoras, cartas manuscritas y registros de pagos a sicarios fechados en 1973. La revelación era devastadora. De acuerdo con estos documentos, el origen del Imperio Alarcón no era la historia de emprendimiento y visión que todos conocían. Don Francisco, lejos de descubrir las vetas de plata en Zacatecas por instinto empresarial, había obtenido la información privilegiada de sus socios originales, los hermanos Rivero y Manuel Mendoza. Cuando intentaron reclamar su parte justa en lo que prometía ser un negocio extremadamente lucrativo, don Francisco ordenó su eliminación. Los 3 socios originales murieron en lo que oficialmente se registró como un accidente minero. Sus familias recibieron compensaciones generosas y, con el tiempo, se convirtieron en aliados cercanos de los Alarcón, desconociendo la verdad tras la tragedia que había marcado sus vidas. Esa tarde, tras el impacto inicial del descubrimiento, Diego convocó a Ernesto Vargas, el abogado que había servido fielmente a la familia desde los tiempos de don Francisco. A sus 72 años, Vargas era un hombre de la vieja escuela, discreto, leal y conocedor de todos los secretos familiares. ¿Sabías de esto?, preguntó Diego, extendiendo los documentos sobre el escritorio una vez que estuvieron solos.
La expresión del anciano abogado confirmó sus sospechas antes de que respondiera. Tu padre me hizo prometer que nunca te lo diría. Él mismo lo descubrió poco después de tomar el control de la empresa. ¿Y vivió con esto? Sabiendo que nuestro imperio está construido sobre asesinatos. Vargas ajustó sus lentes con gesto cansado. Tu padre era un hombre complejo, Diego. Intentó compensar de alguna manera las becas para los descendientes Rivero y Mendoza, los puestos ejecutivos para sus hijos, las donaciones anónimas a sus causas. Era su forma de expiar un pecado que no había cometido. Diego se dejó caer en el sillón de piel que había pertenecido a su abuelo. Eso explica tantas cosas, su alcoholismo, sus periodos de depresión, la forma en que evitaba hablar del abuelo. Javier eligió proteger el legado familiar, pero el peso de ese secreto lo destruyó lentamente, confirmó Vargas. Ahora tú te enfrentas a la misma decisión. Durante las semanas siguientes, Diego apenas pudo concentrarse en dirigir la empresa. Pasaba noches enteras revisando los documentos, investigando los detalles del caso, buscando confirmación de lo que parecía una pesadilla. Una noche, mientras examinaba fotografías antiguas, notó un detalle perturbador. En una imagen de la inauguración de la primera oficina del Grupo Alarcón en 1975, aparecía un joven Ernesto Vargas junto a uno de los sicarios identificados en las notas de su abuelo. Esta conexión sugería que el abogado podría haber estado más involucrado de lo que admitía. Simultáneamente, Diego comenzó a prestar especial atención a las familias Rivero y Mendoza. Los Rivero, representados actualmente por los hermanos Gabriel y Alejandra, ocupaban puestos importantes en la división internacional del grupo. Los Mendoza, con Eduardo como principal heredero, gestionaban la fundación filantrópica de la empresa. Todos ellos habían crecido junto a Diego, compartiendo vacaciones, celebraciones y la educación en las mejores escuelas. Ninguno parecía sospechar la verdad sobre el destino de sus abuelos. El dilema moral que enfrentaba Diego era abrumador. ¿Debía revelar la verdad y destruir no solo la reputación de su familia sino también la estabilidad de una empresa que daba empleo a miles de personas? ¿O debía seguir los pasos de su padre, guardando el secreto y cargando con un peso que claramente había sido demasiado para Javier? La situación se complicó cuando, durante una revisión rutinaria de proyectos, descubrió que Gabriel Rivero había estado desviando fondos significativos de la división internacional. Al confrontarlo privadamente, la respuesta de Gabriel lo dejó helado. Siempre supe que había algo oscuro en el origen de tu fortuna, Diego, confesó Gabriel con una calma inquietante. Mi abuela, antes de morir, me contó sus sospechas. Llevo años buscando pruebas, accediendo a archivos, siguiendo pistas. El dinero que he tomado es una minúscula fracción de lo que tu familia nos debe. Diego guardó silencio, procesando la revelación. Gabriel continuó, no soy el único que sospecha. Eduardo Mendoza también ha estado investigando. Hasta ahora no teníamos pruebas concretas, solo teorías, pero por tu expresión, puedo ver que has encontrado algo. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Diego comprendió que el pasado que tanto temía enfrentar ya estaba alcanzándolos, independientemente de su decisión. Los secretos, como había dicho su madre una vez, tienen fecha de caducidad. Después de noches sin dormir y largas conversaciones con su hermana menor, Isabel, la única persona en quien confiaba plenamente, Diego tomó una decisión radical. Convocaría a todas las partes involucradas, los Rivero, los Mendoza y Ernesto Vargas. Les mostraría las pruebas y, juntos, decidirían el camino a seguir. La reunión se fijó para un sábado en la hacienda familiar en Cuernavaca, lejos de oídos indiscretos. Diego preparó copias de los documentos más relevantes, ocultando estratégicamente algunas pruebas adicionales que había descubierto sobre el papel de Vargas en los acontecimientos. El día de la reunión amaneció con una tormenta que parecía presagiar el turbulento encuentro que se avecinaba. A medida que los invitados fueron llegando, Gabriel y Alejandra Rivero, Eduardo Mendoza y finalmente Ernesto Vargas, la tensión era palpable. En el salón principal de la hacienda, con el retrato de don Francisco presidiendo irónicamente la escena, Diego expuso la verdad que había descubierto. Las reacciones fueron intensas y variadas: incredulidad, horror, ira. Eduardo Mendoza derribó el retrato del patriarca Alarcón en un arrebato de furia. Alejandra Rivero lloró en silencio,
mientras su hermano Gabriel observaba la escena con una extraña satisfacción, como si finalmente se confirmara algo que siempre había sabido. Vargas, por su parte, mantuvo una compostura sospechosa, casi como si estuviera preparado para esta eventualidad. Lo que propongo, continuó Diego cuando las emociones iniciales se calmaron, es una reestructuración completa del Grupo Alarcón. Quiero establecer un nuevo consejo directivo donde las familias Rivero y Mendoza tengan participación equitativa. Además, crearemos un fideicomiso con el 30% de las utilidades anuales para proyectos sociales en Zacatecas, especialmente en las comunidades afectadas por nuestras operaciones mineras. ¿Crees que esto compensa las vidas de nuestros abuelos?, espetó Eduardo, aún furioso. Nada puede compensar eso, reconoció Diego. Pero es un comienzo. También propongo una investigación independiente para documentar completamente lo sucedido, incluyendo la identificación de todos los involucrados. Al decir esto último, miró directamente a Vargas. El abogado, percibiendo la amenaza implícita, finalmente mostró su verdadero rostro. Sería muy cuidadoso con lo que propones, Diego. Hay secretos que van mucho más allá de lo que has descubierto. Secretos que involucran directamente a tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego había anticipado este movimiento. ¿Te refieres a insinuar que mi padre estuvo involucrado en los asesinatos? Imposible. Él tenía 12 años cuando ocurrieron. Me refiero, continuó Vargas con una sonrisa calculadora, a otros asuntos. La verdadera causa del accidente de helicóptero, por ejemplo. Isabel, quien había permanecido callada, intervino con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Vargas cruzó las piernas con calma estudiada. Tu padre descubrió la verdad hace años, igual que tú, Diego. Pero a diferencia tuya, decidió usar esa información para negociar. Amenazó a personas muy poderosas que habían colaborado con don Francisco. Personas que ahora ocupan puestos importantes en el gobierno y el sector financiero. La revelación cayó como una bomba. Diego e Isabel intercambiaron miradas de horror mientras Vargas continuaba. El accidente fue un mensaje. Y si insistes en remover el pasado, podría haber más accidentes. Punto. Lo que Vargas no sabía era que Diego había anticipado algo así. La reunión entera estaba siendo grabada, y 2 exagentes de inteligencia contratados discretamente se encontraban en la habitación contigua, documentando cada palabra. Es interesante que menciones eso, Ernesto, respondió Diego con una calma que sorprendió a todos. Porque tengo pruebas de que fuiste tú quien orquestó el accidente de mi padre. El rostro del abogado perdió todo color. Diego continuó, encontré más que el diario de mi abuelo. Encontré las grabaciones que mi padre hizo de sus conversaciones contigo. Él sospechaba de ti y se estaba preparando para exponerte justo antes de morir. Con un gesto, Diego hizo entrar a los investigadores privados y a 2 agentes federales que había contactado previamente. El fiscal anticorrupción está muy interesado en las conexiones que mencionas con funcionarios actuales. Las pruebas que he reunido ya están aseguradas en múltiples ubicaciones. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que la prensa nacional cubriría durante meses. El arresto de Ernesto Vargas, la revelación pública de la conspiración que había dado origen al Grupo Alarcón, y la valiente decisión del heredero de exponer la verdad, a una costa de su propio patrimonio. Lejos de destruir la empresa, como muchos habían temido, la transparencia de Diego generó una inesperada ola de apoyo. El Grupo Alarcón se transformó bajo un nuevo modelo de gobernanza donde las familias Rivero, Mendoza y Alarcón compartían el control, implementando prácticas éticas sin precedentes en el ambiente empresarial mexicano. La mansión familiar en Las Lomas fue convertida en un centro cultural, y las oficinas centrales se trasladaron a un edificio más modesto y sustentable. El retrato de don Francisco fue reemplazado por una obra de arte colectiva creada por artistas de las comunidades zacatecanas donde todo había comenzado. Un año después de las revelaciones, durante la presentación del primer informe de la empresa reestructurada, Diego reflexionó públicamente sobre el significado de enfrentar el pasado. Los secretos generacionales son como deudas que se acumulan. Alguien, eventualmente, tiene que pagarlas. Mi abuelo creó una deuda de sangre. Mi padre pagó con su conciencia y, finalmente, con su vida. Me tocó a mí decidir si continuaba esa cadena o la rompía. Elegí la verdad, no por heroísmo,
sino porque comprendí que los imperios construidos sobre mentiras eventualmente colapsan bajo su propio peso. Eduardo Mendoza, ahora copresidente del Consejo, añadió, lo que hemos aprendido es que la verdadera riqueza no se mide en pesos o propiedades, sino en la integridad con la que enfrentamos nuestros errores. Las familias Mendoza, Rivero y Alarcón compartirán siempre un pasado doloroso, pero ahora también compartimos un futuro basado en la honestidad. El caso Alarcón se convirtió en un estudio obligado en las escuelas de negocios, un ejemplo de cómo enfrentar éticamente los secretos corporativos y familiares. La decisión de Diego inspiró a otros herederos de fortunas cuestionables a examinar sus propios legados, generando un movimiento de transparencia que sacudió algunas de las estructuras de poder más arraigadas en México. Para Diego e Isabel, la transformación fue tanto profesional como personal. Liberados del peso del secreto familiar, pudieron reconstruir su relación con la memoria de su padre, entendiendo que Javier había sido tanto víctima como cómplice de un sistema que valoraba más las apariencias que la verdad. Una tarde, mientras Diego visitaba la renovada mina en Zacatecas, ahora operada bajo estrictos estándares éticos y ambientales, un anciano trabajador que había conocido a las víctimas originales se acercó a él. Mi padre siempre dijo que había algo raro en aquel accidente, comentó el hombre. Pero también decía que la verdad, como la plata, siempre encuentra forma de salir a la luz. Lo que has hecho requirió más valor que el que tuvo tu abuelo para construir este imperio. Diego contempló las montañas zacatecanas, pensando en las vidas que se habían perdido y cambiado por la ambición de don Francisco, y en cómo esas decisiones habían resonado a través de generaciones. El verdadero legado no es lo que heredamos, respondió, sino lo que elegimos hacer con esa herencia. Mientras el sol se ponía sobre las montañas plateadas, Diego comprendió que, a veces, el acto más valiente que puede realizar un heredero es cuestionar los cimientos mismos de su herencia. Los secretos generacionales habían estado a punto de destruir a 3 familias, pero la verdad, aunque dolorosa, había abierto el camino hacia una redención que ninguno de ellos había creído posible. Si esta historia sobre secretos familiares, redención y el coraje de enfrentar un legado manchado te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más relatos que exploran las complejas dinámicas de las familias empresariales mexicanas. Comparte en los comentarios. ¿Conoces algún caso donde la verdad, aunque dolorosa, haya sido liberadora? ¿Crees que siempre es mejor conocer la verdad, sin importar lo devastadora que pueda ser? Tu perspectiva podría ayudar a otros que enfrentan dilemas morales similares en sus propias historias familiares.